Hola amigos de mi canal de YouTube, les habla Homer Luis el investigador y hoy me encuentro aquí en la avenida 68 en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, en el sitio donde exactamente hace hoy 30 años, un 2 de septiembre de 1989, el cartel de Medellín le colocó una bomba al edificio del Espectador que funcionaba aquí en este sitio donde hoy funciona un concesionario de autos. El periódico El Espectador era un medio de comunicación que hoy en día es uno de los periódicos más importantes del país y que para la década de los finales de los 70 y comienzos de los 80 era el único medio colombiano que se atrevió a denunciar al narcotráfico, la infiltración del narcotráfico en la política, en los deportes y en la vida nacional. Lo dejaron solo los demás medios de comunicación. No lo apoyaron en esa lucha, pero su director, el señor Guillermo Cano Izaza, siguió de frente, hablando en sus editoriales, denunciando el narcotráfico y mostrando a la luz todo lo que hacían los narcotraficantes acá en Colombia. El nuevo liberalismo, que fue el partido que fundó Luis Carlos Galán con Rodrigo Lara Bonilla por allá en el año de 1979, para ese año de 1983, Rodrigo Lara Bonilla fue nombrado por el señor Belisario Betancur, que en ese entonces era el presidente de Colombia, como el ministro de Justicia. Cuando Rodrigo Lara Bonilla tomó el Ministerio de Justicia, empezó a denunciar toda la infiltración del narcotráfico que había en la política, en el fútbol, y eso no le gustaba al cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar. Pablo Escobar para ese entonces era congresista de la República y cuando el ministro de Justicia empezó a perseguirlo, a denunciar todo lo que hacía el cartel de Medellín, que Pablo Escobar se mostraba como un empresario ante Colombia, Pablo Escobar en alianza con el señor Evaristo Porra, que era un amigo de él, que era aliado del cartel de Medellín, que era un narcotraficante del Amazonas, le metieron un cheque chimbo a Rodrigo Lara Bonilla y dijeron que su campaña fue infiltrada por el narcotráfico. Para ese entonces el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, estaba en una encrucijada, estaba entre la espada y la pared. Pablo Escobar, ante los medios de comunicación, decía que Rodrigo Lara Bonilla tenía que demostrar con pruebas todas las indicaciones que le hacía de que él era narcotraficante. Y ahí fue el papel que empezó a jugar el periódico El Espectador en cabeza de Guillermo Cano Izaza, su director. Para ese entonces Guillermo Cano Izaza empezó a buscar en los archivos del Espectador y encontró una noticia que en 1976 Pablo Escobar fue detenido en Itagüí, Antioquia, con 39 kilos de cocaína. Esa noticia fue publicada el 25 de agosto de 1983 por el diario El Espectador. Cuando esa noticia salió a la luz, fue desenmascarado Pablo Escobar de que era un narcotraficante, de que no era el empresario como se mostraba ante el país y el congresista que él era y el hombre que ayudaba a los pobres, que lo llamaban el Robin Hood antioqueño y que era uno de los hombres más ricos de Colombia para ese entonces. Desde ahí empezó la lucha del cartel de Medellín hacia El Espectador. El Espectador siguió atacando a los narcotraficantes, siguió Guillermo Cano, su director, publicando sus editoriales, mostrando al país, desenmascarando la infiltración del narcotráfico en la política, en los deportes. Para ese entonces, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, tenía acciones en el Club Deportivo Los Millonarios. Pablo Escobar tenía sus acciones en el Independiente Medellín y en el Atlético Nacional, y el América de Cali era infiltrado por el cartel de Cali. A raíz de todas esas denuncias que hacía El Espectador y su director Guillermo Cano, el 17 de diciembre de 1986, Guillermo Cano, cuando salía de este edificio, fue asesinado por sicarios del cartel de Medellín pagados por Pablo Escobar. Pero El Espectador siguió adelante. Su hijo Juan Guillermo Cano y Fidel Cano tomaron la dirección del Espectador, siguieron con el legado de su papá, siguieron con la lucha de su papá, siguieron con el mismo editorial denunciando el narcotráfico, todo lo que hacía el cartel de Medellín. Lo que otros medios de comunicación callaban, El Espectador lo divulgaba ante todo el país. Por esa razón El Espectador en el Magdalena Medio y en la ciudad de Medellín y todo el departamento de Antioquia no circulaba. Cuando llegaba
los ejemplares, los sicarios de Escobar lo quemaban y amenazaban a la población, a los vendedores, de que El Espectador no podía circular en Antioquia ni en Magdalena Medio. A raíz de todas esas denuncias que continuaron los hijos de Guillermo Cano hacia el cartel de Medellín, su infiltración en la vida nacional, la guerra que mantenía el cartel de Medellín contra el Estado, evitando la extradición hacia los Estados Unidos, porque el año de 1989 fue uno de los años más violentos en la historia del país. Ese año le colocaron una bomba al edificio del DAS. Ese año volaron un avión de Avianca porque pensaban que el presidente Gaviria, para ese entonces candidato, iba en ese avión. Asesinaron a Luis Carlos Galán en la plaza de Soacha. Entonces 1989 fue el año del terror en Colombia. Y como El Espectador siguió en su lucha, siguió denunciando al narcotráfico, hace entonces exactamente un día como hoy, un 2 de septiembre de 1989, a las 6:43 de la mañana, un camión que ubicaron acá cerca de este edificio, con alrededor de 60 kilos de dinamita, estalló, dejando a su paso 73 heridos. No hubo víctimas mortales, pero sí destrucción de todo este edificio de aquí, de los buses que pasaban a esa hora y de las casas cercanas aquí al edificio del Espectador. Pero El Espectador no se cayó por ese atentado. Al día siguiente publicó un ejemplar como pudo y colocó una publicación: seguimos adelante. Siguió con ese legado que dejó Cano, denunciando el narcotráfico, el único medio de comunicación que lo hacía. Por eso el cartel de Medellín siguió atacándolo. Después de ese atentado que sucedió aquí hace exactamente 30 años, la bomba que le colocaron a este edificio, el 10 de octubre de 1989 fue asesinado el señor Miguel Soler, que era el jefe de circulación del periódico El Espectador en la ciudad de Medellín, y la señora María Luz López, que era la gerente del Espectador en la ciudad de Medellín. El Espectador tuvo que cerrar sus oficinas en la ciudad de Medellín y continuar desde acá de Bogotá denunciando todo lo que hacía el cartel de Medellín, porque fue el único medio que se atrevió a hacerlo. Hace exactamente 30 años el cartel de Medellín quiso silenciar al Espectador, quiso amedrentar al país con su terrorismo. Hoy exactamente, ayer, me recuerda el anuncio que hicieron en Noticias 1, que Noticias 1 es un medio independiente que no toma ningún partido político, denuncia tanto los de izquierda como los de derecha, los de centro. Entonces anunció que va a ser cerrado. ¿Por qué va a ser cerrado? Tal vez pueda hacer presión del gobierno. Lo que Noticias 1 dice, no lo dice Caracol, no lo dice RCN. Entonces, cuando un medio de comunicación denuncia y muestra la realidad de las cosas como son, no le conviene a los políticos mafiosos, no le conviene a los terroristas, no le conviene a los que gobiernan este país que divulguen las cosas y lo conozca el pueblo. Y hace 30 años el cartel de Medellín en cabeza de Escobar, los que le colocaron esta bomba a este edificio para callar El Espectador, hoy en día ya no están, pero hoy en día sus aliados políticos que se beneficiaron de todo ese dinero sucio del narcotráfico, hoy en día son los que gobiernan este país, en cabeza del Centro Democrático, donde el señor José Obdulio Gaviria, primo de Escobar, es senador de la República, donde el señor Uribe, que tiene muchas investigaciones, fue presidente y es senador. Entonces, este país está gobernado por las mafias desde hace décadas. Colombia es un país que ha estado sumido en la violencia a lo largo de toda la historia. Bueno, amigos, quería invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mis videos, que activen las notificaciones para que sepan cada vez que yo subo un video. Y hoy quería hablar del atentado que hace 30 años sucedió aquí, exactamente en este edificio donde hoy funciona un concesionario de carro, un camión bomba colocado por el cartel de Medellín que quiso silenciar la prensa en ese entonces. Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal y compartan los videos. Chao.